Movimiento rectilíneo con aceleración constante. Dirigiéndose hacia el campo, se encuentra manejando su auto con una rapidez de 27 metros sobre segundo. Mientras se encuentra subiendo una colina, ve que un tractor va a 25 metros delante de su auto en el camino, moviéndose en la misma dirección y sentido que usted con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Usted inmediatamente aplica los frenos y desacelera con una aceleración constante de magnitud 7 metros sobre segundo al cuadrado, una carilla. Eso es un error de tipeo. ¿Golpeará el tractor antes de detenerse? ¿Qué tan lejos llegará antes de que se detenga o choque con el tractor? Si se detiene, ¿a qué distancia estará el tractor frente a usted? Para eso tenemos que ver dos cosas. Nosotros tenemos que ver la posición y las velocidades. Sabemos que este va para allá, a 27 metros sobre segundo, el A. Y tenemos el B, que también va para allá, pero va a 10 metros sobre segundo. Entonces pensemos, si este va más rápido, se lo choca. Si va a la misma velocidad, la distancia entre ellos se va a mantener. Si va más lento, el B se va a alejar. Entonces nosotros lo que tenemos que analizar es cuánto tarda, o sea, cuánta distancia recorre hasta llegar en el tiempo que tarda en bajar de 27 a 10 metros sobre segundo. Porque una vez que baje los 10 metros sobre segundo, ya no se lo va a chocar. Entonces, vamos a ver cuánto tarda en bajar de 27 a 10 metros sobre segundo. Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y sabemos que esto va a ser positivo. Y sabemos que la aceleración A es por acá. Entonces, la aceleración va a ser, nosotros queremos despejar el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración. Y esto va a ser la velocidad final, que es 10. La velocidad inicial es 27. Todo esto en metros sobre segundos. Son velocidades. Dividido la aceleración. La aceleración es menos 7 metros sobre segundo al cuadrado. Importante el menos 7 porque estamos frenando. Entonces esto nos queda 10 menos 27, nos queda menos 17. Esto se nos simplifica, nos queda segundos, dividido menos 7. Menos con menos es más. Y esto nos da un tiempo de 2,43 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a la misma velocidad que el B. Entonces, ¿cuánta distancia recorre ahí? Y nosotros sabemos que la posición final va a ser igual. Vamos a llamar acá posición 0. Y acá está a 25 metros. 25 metros. Entonces la posición final va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que la posición final, para la posición final de la, vamos a escribir posición final de la posición inicial es 0. La velocidad inicial es 27 metros sobre segundo, entonces va a ser 27 metros sobre segundo por el tiempo es 2,43 segundos. Entonces por 2,43 segundos la aceleración es negativa, entonces voy a poner menos un medio por 7 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que son 2,43 segundos al cuadrado. Posición final 44,94 metros. Tenemos que buscar ahora la posición final del B para ver si en ese momento está el A pasó al B es porque se lo choca en algún momento en el medio. O sea, si la posición nos da esta más grande que la del B es porque en algún momento se lo tienen que haber cruzado y lo habrá chocado. Escribimos entonces posición final del B va a ser la posición inicial del B, que es 25 metros, más la velocidad por el tiempo. La velocidad es 10 metros sobre segundo por 2,43 segundos. Y esto nos da una posición de 49,3 metros. O sea que para cuando tienen las dos la misma velocidad, el A está acá con una velocidad de 10 metros sobre segundo y el B está acá con una velocidad de 10 metros sobre segundo, o sea, ya nunca lo va a alcanzar, no se van a chocar, y están separados por una distancia de más o menos 5 metros, un poquito menos, más cerca de 4 que de 5. Bueno, entonces, ¿qué nos piden? ¿Golpearé el tractor antes de detenerse? Y primero, no lo golpea. ¿Qué más? ¿Qué tan lejos llegará antes de que se detenga o choque con el tractor? Y ahora tendríamos que ver cuando se detiene, o sea, cuánto tarda en detenerse. Para ver cuánto tarda en detenerse, tenemos que hacer este mismo proceso que hicimos acá.
Sabemos que el tiempo es igual a ya lo habíamos despejado, velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y nosotros queremos ver cuánto tarda en detenerse. Entonces, esto va a ser la velocidad final, que va a ser 0 metros sobre segundo. Bueno, 0. Velocidad inicial, 27. Todo en metros sobre segundos. La aceleración es menos 7 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, nos da 3,86 segundos. Y eso es lo que tarda en frenarse. Entonces, ¿qué distancia recorre? Y sabemos que la posición final va a ser la posición inicial del A, posición final del A. Va a ser la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 27 metros sobre segundo, por el tiempo, por 3,86 segundos, menos un medio de la aceleración. ¿Se acuerdan? Menos porque la aceleración era negativa. 7 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 3,86 segundos al cuadrado. Nos da una distancia de 52,1 metros. Y esa es la distancia que recorre el A antes de detenerse. Si se detiene, ¿a qué distancia estará el tractor frente a usted? Bueno, esta es la posición final del A. Ahora para eso tenemos que sacar la posición final del tractor y restarlas. Entonces, ¿cuál va a ser la posición final del tractor? X final del B, o sea del tractor, va a ser la posición inicial, o sea 25 metros, más la velocidad inicial del tractor, que era 10 metros sobre segundo, por el tiempo, o sea por 3,86 segundos. Nos da una posición final de 63,6 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es restarlo. ¿A qué distancia quedó el tractor del auto? Bueno, hacemos distancia, va a ser 63,6 metros, 63,6 metros menos 52,1 metros, y eso nos da una distancia de 11,5 metros. Y a esa distancia queda. Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado y se mueve durante 5 segundos. ¿Cuánto se desplaza durante el primer segundo? ¿Cuánto durante el último? El mismo coche, que viene moviéndose a 20 metros sobre segundo, frena con aceleración constante hasta detenerse en 8 segundos. Hallar su desplazamiento durante el primero y durante el último segundo de su frenado. ¿Avanzó? Bueno, este problema parece medio raro, pero vamos a pensar. Tenemos un automóvil que parte desde el reposo, vamos a llamar, auto, dibujito, auto, así, perfecto. Velocidad inicial igual a 0 y tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos preguntan, durante 5 segundos, ¿cuánto se desplaza durante el primer segundo? Y durante el primer segundo, podríamos decir, desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial es 0, más un medio de la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. El tiempo es un segundo al cuadrado. Esto me va a dar que se desplaza 1 metro. Entonces, eso se desplaza durante el primer segundo. Ahora nos dice, ¿cuánto durante el último segundo? O sea, ¿cuánto se desplaza del segundo 4 al 5, por ejemplo, ¿no? En el quinto segundo. Entonces, para eso podríamos decir. Porque no sirve decir, bueno, es un segundo durante el que se desplaza, entonces va a ser 1 metro también. No, porque cada vez va más rápido. Entonces, la forma de calcularlo sería la siguiente. Sacar la distancia que recorrió a los 5 segundos y sacar la distancia que recorrió a los 4 segundos y restarlas. A ver cuánto recorre en el último segundo. Entonces, la distancia que recorre en el cuarto segundo sería... A los 5 segundos, sería la velocidad inicial, que es 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, un medio por 2 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos. Vamos a escribir 5 segundos al cuadrado. Y esto sería un medio de la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 4 segundos al cuadrado. Y esto nos va a dar dos cosas. Este nos da 25 metros. Este nos da 16 metros. Conclusión, se desplaza, hacemos 25 menos 16, nos queda 9 metros. Esto lo restamos. Y nos queda 9 metros, que es lo que se desplaza en el último segundo. Ahora, el mismo coche se viene moviendo a 20 metros sobre segundo. Entonces ahora tenemos el mismo coche, pero en otra situación. Se viene moviendo a 20 metros sobre segundo.
y frena con aceleración constante hasta detenerse en 8 segundos, o sea, para allá. Hallar su desplazamiento durante el primero y durante el último segundo de su frenado. ¿Avanzó? La pregunta acá clave es si avanza. Porque uno podría decir no, porque la aceleración es negativa. Vamos a ponerlo ahí, A, y acá está el más. La aceleración es negativa, entonces frena. No. Como la aceleración es negativa, o sea, sí frena, pero no se desplaza para atrás. Sigue avanzando, pero cada vez más lento hasta que se detiene. ¿Está bien? Imagínense cuando ustedes frenan con la bici o con el auto. Se desplazan cada vez más lento. Ahí la aceleración es negativa, porque estás desacelerando. Entonces podríamos sacar la aceleración, por ejemplo. La aceleración, si se acuerdan, era variación de velocidad sobre variación de tiempo. Variación de velocidad es 20 metros sobre segundo, pasa de velocidad final 0 a 20 metros sobre segundo. Y esto lo hace en 8 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración? 2,5 menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Esa sería nuestra aceleración. Entonces nos preguntan, desplazamiento durante el primero y durante el último segundo de su frenado. Primer segundo sería, bueno, desplazamiento, velocidad inicial, 20 metros sobre segundo por un segundo, menos, porque la aceleración es negativa, menos un medio por 2,5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que va a ser un segundo al cuadrado. Nos da una distancia de 18,75 metros. Avanzó. Y ahora, ¿cuál fue el desplazamiento en el último segundo de su frenado? El desplazamiento en el último segundo de su frenado tendríamos que sacar el desplazamiento a los 8 segundos y el desplazamiento a los 7 segundos. Y restarlos, ¿no? Desplazamiento a los 8 segundos va a ser 20 metros sobre segundo por 8 segundos menos un medio de la aceleración, 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 8 segundos al cuadrado. Y el de 7 segundos sería todo lo mismo, 20 metros sobre segundo, pero con 7. Por 7 segundos menos un medio de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 7 segundos al cuadrado. Resolvemos nuestras dos cuentas y nos da 80 metros y 78,75 metros. Entonces el desplazamiento en un segundo los restamos y nos da un desplazamiento de 1,25 metros. Entonces avanzó, porque el desplazamiento es positivo, o sea, fue para la derecha, siguió avanzando. Eso es importante, ese concepto de que sigue avanzando, pero frena. C. En un tubo de rayos catódicos los electrones son acelerados desde el reposo con una aceleración constante de magnitud, bueno, eso, durante los primeros 2 centímetros de la longitud del tubo. Después se mueven a velocidad prácticamente constante otros 45 centímetros antes de llegar a la pantalla. Hace la rapidez de los electrones cuando chocan a la pantalla. O sea, sabemos que tenemos los electrones que los aceleran y después van con velocidad constante hasta que chocan contra la pantalla. Tenemos que sacar esta velocidad, esta rapidez. ¿Cómo lo sacamos? Y dicen que va con esta aceleración durante los primeros 2 centímetros. Entonces, ¿qué fórmula podemos usar acá? Nosotros tenemos la fórmula, ¿se acuerdan esta? De movimiento acelerado, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por distancia. ¿De dónde sale esta fórmula? Sale de agarrar la fórmula velocidad igual velocidad inicial más aceleración por tiempo, despejar el tiempo y reemplazarlo en la de posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se reemplaza el tiempo acá con las velocidades, nos queda esta fórmula. La demostración de eso no la voy a hacer. Entonces, rapidez cuando choca en la pantalla y sería la velocidad final, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver cuántos metros son 2 centímetros. 2 centímetros multiplicamos por 1 metro sobre 100 centímetros y nos da 0,02 metros. Ok, entonces, velocidad final es mi incógnita. Velocidad inicial es 0, entonces la puedo descartar. Entonces me va a quedar que la velocidad final va a ser 2 por aceleración por distancia, raíz. Y esta velocidad puede ser positiva o negativa, ¿no? Porque puede ir por un lado o para el otro, pero la vamos a tomar positiva. Entonces va a ser 2 por 7,03 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado por 0,02 metros.
y de esto la raíz. Entonces, ¿cuál va a ser mi velocidad final? Hacemos esta cuenta. Nos da una velocidad de 1.676.901,9 metros sobre segundo. Un flor de número. Después se mueve a una velocidad prácticamente constante, otros 45 centímetros. Entonces, ¿cuánto tiempo? Esta es la velocidad. Y nos preguntan cuánto tiempo tardan en recorrer la longitud del tubo. Entonces tendríamos que ver el tiempo en el que acelera, o sea, cuánto tiempo tarda en recorrer esos 2 centímetros, y después cuánto tiempo tarda en recorrer los 45 centímetros. ¿Por qué lo analizamos separado? Pues son dos tipos de movimiento distintos. Uno es movimiento acelerado y otro es movimiento a velocidad constante, o sea, sin aceleración. Entonces, para los primeros 2 centímetros, el tiempo, o sea, 0,02 metros, vamos a ponerlo directamente, 0,02 metros. ¿Cuánto tiempo tarda? Podríamos directamente sacarlo con lo de las velocidades. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces sabemos que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. O sea, velocidad inicial es 0, velocidad final es la que calculamos ahí, la aceleración es la otra. No lo voy a escribir porque son números muy grandes. Nos da que tarda 2,38 por 10 a la menos 8 segundos en recorrerlo. O sea, muy poco. Y tendríamos que ver ahora los últimos 45 centímetros. Entonces sería los últimos 0,45 metros. ¿Cuánto tarda en recorrerlo? Y con esto es un movimiento ahora con velocidad constante. Entonces nosotros sabemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿cómo sacamos el tiempo? Tiempo va a ser posición final menos posición inicial sobre la velocidad. Posición final es 0,45 metros, posición final 0,45 metros, posición inicial 0 metros si se quiere, dividido la velocidad, que bueno, lo voy a dejar como B porque es un número muy grande. Y si hacemos esta cuenta, nos da 2,68 por 10 a la menos 7 segundos. O sea, es 2,68 dividido un 10, un 1 con 7 0 después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, este es el número, es un número muy chiquito. Entonces, ¿cuál es el tiempo total que tarda? Sumamos estos dos. El tiempo total va a ser 2,92 por 10 a la menos 7 segundos. Y ese es nuestro tiempo.